Bienvenidos al Semanario de la Llave. Soy Jorge Garcés, director de este espacio virtual. Y murió Germán Vargas Lleras, el último estadista. No comamos cuento, esa paz total no es más que una estrategia política. De cara a las elecciones del 2026, me temo mucho que en buena parte del territorio nacional, donde operan estas estructuras criminales, no vamos a tener garantías para ir a unas elecciones libres. En esta nueva visita al departamento de Caquetá, pude constatar el deterioro enorme de la seguridad en el departamento. Todos los indicadores de criminalidad han crecido, empezando por el secuestro, el homicidio, la extorsión, el fleteo. ¿Cómo estará esto de mal que la gente está añorando a la vieja FARC? Así de grave es la situación. Hoy tienen que lidiar con diferentes organizaciones en el mismo territorio. Calarcá, la segunda Marquetalia, el grupo de Araña. Este gobierno no quiere extraditar y tiene que irse para liberar a este país de ese malhechor. La paz total, para lo que sí ha servido, es para permitir que todas estas organizaciones consoliden su dominio territorial, sus negocios ilícitos. Es increíble que un delincuente como Calarcá, este gobierno le haya levantado la orden de captura. Aquí en el 2018 teníamos la fuerza de tarea conjunta, Omega, Júpiter, 6 brigadas, 22 batallones, 18.000 hombres. A hoy registro una reducción de más del 50% de los efectivos encargados de la seguridad del departamento. Todo el departamento extorsionado, todos los alcaldes vacunados, ganaderos, comerciantes. Aquí se va a repetir lo mismo del Catatumbo. Noticia en desarrollo. Jamundí presenta un deterioro sostenido de la situación de seguridad y de derechos humanos que fue advertido por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas que están vigentes para el suroccidente del país. Evidenciamos aquí en Jamundí una lógica que es de la región, que es la consolidación de las disidencias del denominado Estado Mayor Central de la línea de Mordisco, más particularmente a través del Frente Jaime Martínez, con control territorial en zonas rurales y una expansión hacia áreas planas y suburbanas, desde la cordillera hacia las áreas más planas de aquí del municipio. Titulares de la semana. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella confiesa que extraditaría al presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro ordenó suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo. La Petrosalud está cada vez peor. El Consejo de Estado frenó en seco otro decreto más del presidente Gustavo Petro. El gobierno nacional se rehúsa a reformar el ICETEX. El presidente Gustavo Petro estaría politizando a las Fuerzas Armadas. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella dice que extraditaría al presidente Gustavo Petro. ¿Usted le llegara una orden de extradición? Sí. Hoy. Es más, me sacrifico y yo mismo lo llevo hasta Opaloca, en Miami. Hoy. ¿La firmaría? Pero no te quepa la menor duda, digo. Pregúntale cualquier candidato que diga que respeta la Constitución y la ley. Si recibe una solicitud de extradición, se surte el trámite en la Corte Suprema como manda la ley colombiana y debe firmarlo, ¿por qué no habría de hacerlo? Y si es sobre el innombrable, me voy para la Corte, hermanito, ¿cuándo sale? Aquí estoy pendiente, me quedo a dormir ahí abajo en la Corte esperando que salga el concepto de la Corte para firmar yo la extradición y montarlo en el avión. Claro que sí, porque todo el daño que le han hecho a Colombia no puede quedar en la impunidad. Yo vine a enfrentarlos, a derrotarlos y a castigarlos. La pregunta era que si firmaría en caso tal de que el gobierno de Estados Unidos pida o remita una orden de extradición para el actual presidente, que si lo extraditaría o no. Nos quedó claro que sí, ¿no? Pero total, ¿de quién crees que te estaba hablando entonces? La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional está convencida de que es la nueva autoridad judicial en Colombia.
El ELN, con ínfulas de autoridad judicial, anuncia con bombos y platillos que va a dejar secuestrados por 60 meses más a 4 funcionarios públicos. Condenatorio contra los 2 miembros del CTI y los 2 miembros de la DIGI. Por cierto, no se sabe nada de los drones que sobrevolaron sobre el aeropuerto El Dorado. El periodista Mateo Pérez es la nueva víctima de la paz total. Fue asesinado en un ataque selectivo en esta zona. Exigimos justicia. El joven periodista Mateo Pérez se convirtió en otra víctima de la paz total. La gobernación de Antioquia confirmó su asesinato en una zona donde mandan las disidencias del Frente 36 de las FARC de alias Calarcá. Sí, el delincuente consentido al que le mantienen suspendida la orden de captura. El periodista de 23 años salió a cubrir los enfrentamientos que se registran en el municipio de Briceño, Antioquia, entre grupos armados ilegales, y según lo relatado por su padre, habría tenido alguna tranquilidad porque en esa zona se desarrollaría un consejo de seguridad. Este municipio enfrenta una crisis humanitaria por la disputa del territorio entre las disidencias y el Clan del Golfo. El gobernador de Antioquia ofreció una recompensa de 300 millones de pesos por los responsables de este crimen. En la vereda Palmichal fue visto por última vez y la FLIP fue la primera en denunciar su asesinato. El presidente Gustavo Petro ordenó suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo. El gobierno del presidente Gustavo Petro pidió suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo para facilitar su traslado a la zona de ubicación temporal. La oficina del consejero comisionado de paz expidió la resolución 120 del 29 de abril de 2026, mediante la cual aceptó un listado de 29 personas entregado por un representante autorizado del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitranista de Colombia, y que el ingreso a la SUT será el 25 de junio de 2026. Las zonas de ubicación previstas por este grupo son en Belén de Bajira y Unguía, en Chocó, así como en Tierra Alta, Córdoba. El documento también indica que este traslado estará sujeto a restricciones relacionadas con la localización, tiempo, finalidad y condiciones definidas por el gobierno. Añade que toda actividad de movilidad, coordinación, pedagogía, consulta interna o preparación del ingreso deberá desarrollarse exclusivamente en el proceso de paz y con el cumplimiento permanente de las órdenes de captura, incluidas las órdenes suspendidas en caso de incumplimientos. La resolución ordena comunicar la decisión a distintas entidades y autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, para la suspensión de la ejecución de órdenes de captura y medidas de captura con fines de extradición, de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley 418. ¿Qué son las zonas de ubicación temporal? Las zonas de ubicación temporal para esta estructura armada fueron acordadas durante el segundo ciclo de diálogos realizado en Qatar en diciembre pasado. El ingreso de los combatientes a la SUT estaba programado para el 1 de marzo. Sin embargo, el traslado fue suspendido tras evaluar las condiciones de seguridad en el territorio y el avance del proceso de desmovilización. En ese momento, el mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación explicó que el aplazamiento respondía a varios factores, entre ellos la ola invernal que ha afectado vías y predios rurales y urbanos. Dejemos que los jóvenes resuman por nosotros a la Colombia de hoy. Bienvenidos a Colombia, el país donde le dicen doctora a una imputada por fraude procesal. El país donde un candidato tiene jefe de debate sin ni siquiera salir a debatir. El país donde los indígenas usan a sus niños como escudos para enfrentarse a la fuerza pública. El país donde Gustavo Petro fue a Manta a escribir un libro días antes del magnicidio de Miguel Uribe. El país donde el Departamento Nacional de Inteligencia no anticipa ningún atentado. Y 24 horas después, el país está incendiado. DNI o M19. Lugar donde después de recibir 31 atentados terroristas, el presidente sale a festejar su cumpleaños honrando la fundación del M19. Esos 31 ataques provocados por alias Marlon, ex gestor de paz del gobierno Petro. El país que le aprobó la concesión a la minería de oro ilegal. Y ese mismo país que permite que los criminales celebren durante sus condenas. Bienvenidos a Colombia. Tarimazo Falsicario. Que rime con primaria. Segunda Marquetalia. Que rime con camión. En Cauca otra explosión. Que rime con tú. El chuchuchú. Que rime con mamita. El cartón de Julianita. Que rime con zapato. A dedo este contrato. Que rime con terno. La narcodictadura. Que rime con ovario. Nos llenaron de obituarios. Si hay que dar tamal para que suceda, la minga hay que trasear para que se pueda incendiar, para que se pueda saquear, para que se pueda mermelar, para que se pueda robar, para que se pueda. Pa' que rime mela. Lechona en la primera. Pa' que rime mela. Tamal en la primera. La Petrosalud está cada vez peor.
Esto de la Petrosalud cada día se pone peor. La Liga contra el Cáncer en Bogotá anuncia que no podrá seguir atendiendo pacientes, que no le pagan y que por lo tanto no tiene cómo. Imagínense el dolor para las familias, para los pacientes, de ver que el tratamiento con el cual se podrían curar no está disponible. Y a renglón seguido, Daniel Quintero, superintendente de salud, dice que él de su bolsillo, como un acto de caridad, va a darle la plata por Nequi a una paciente que no ha podido recibir los medicamentos. Y que esa es una gran idea que le dio el nuevo presidente de la nueva EPS. Perdóneme, superintendente, la salud de los colombianos no es un acto de caridad, es un acto de honestidad, de transparencia. Usted tiene que manejar los recursos públicos para que los medicamentos le lleguen a los pacientes. Para eso estamos pagando impuestos los colombianos, para eso existe la UPC. Y ustedes son los que tienen que vigilar que el sistema funcione. Usted le puede regalar la plata a una persona un mes, pero este es un sistema, no desvíen. Pónganse ya en la tarea de poner los interventores que realmente saben de esto y que no se van a robar la plata. Ese es el problema. Los interventores están robando la plata. Tienen un sistema de peajes. Un peaje para auditar cuentas, otro peaje para pagar las cuentas. El mismo Petro ha denunciado eso. Entonces a ustedes les queda poco tiempo. Pero la Petrosalud está dejando este país en una situación donde miles de personas están al borde de la muerte porque no les están atendiendo. Y su Nequi no va a resolver ese problema. Lo único que lo puede resolver es honestidad, transparencia, hacer la tarea. Ministro, venga, voltéese. Ministro. Médicas dice que le deben 300.000 millones de pesos y que Adres le debe 200.000 millones. De esos 300.000 por SOAT, ministro. ¿Cómo le parece a usted eso? La situación es difícil, en serio. Ministro. Dice la Liga contra el Cáncer, ministro, que no le han pagado las EPS. ¿Qué dice sobre eso? Pues que tengan un buen día. Muchas gracias. Ministro, los pacientes son los que no tienen un buen día hoy. El Consejo de Estado frenó otro decreto del presidente Gustavo Petro. Esta es la decisión oficial. Gracias a nuestra demanda, el Consejo de Estado le puso freno al gobierno y a su intención de trasladar de manera arbitraria a más de 2,6 millones de usuarios a la nueva EPS sin su consentimiento. Estamos hablando de una entidad intervenida por el propio gobierno y que hoy enfrenta miles de quejas por demoras, por falta de medicamentos, por fallas en la atención. Lo que estamos haciendo es proteger el derecho fundamental a la salud, en particular la libre escogencia de los principios esenciales como accesibilidad, la disponibilidad, la calidad y la continuidad del servicio. No vamos a permitir que este gobierno siga improvisando con la vida de los colombianos. El gobierno nacional se rehúsa a reformar el ICETEX. Yo sí quiero que los jóvenes sepan que en la Comisión Primera del Senado, los senadores del Pacto Histórico, y tristemente lo tengo que decir, del Partido Verde, el senador Ariel Ávila y el senador León Freddy Muñoz, hoy, cuando por fin teníamos el tercer debate de este proyecto que es urgente, por el que llevamos 2 meses rogándole al presidente de la Comisión Primera, Julio Elías Chaui, hoy, que estaba en el punto 5º en el orden del día, justo cuando se iba a dar el debate, el Pacto Histórico se levantó y se fue con la compañía desafortunada de los 2 senadores del Partido Verde. Yo no quiero ser irrespetuosa, de verdad, porque yo quiero que el Pacto Histórico en Senado entienda una cosa. Este proyecto no es de Katy Jubinao. Yo ya estudié, yo ya me gradué, yo he construido ya una carrera. Este proyecto es para centenares de miles de jóvenes que cometieron un pecado. Es un pecado para este gobierno estudiar en una universidad privada, aun cuando esto no es ni siquiera porque ellos quieran. Es porque en la universidad pública no hay cupos suficientes. Son 5 millones de jóvenes en este país, para los cuales solamente hay cupos para 2.5 millones de jóvenes. 1.4 millones de cupos los pone la universidad pública y el otro 1.1 los pone la universidad privada. ¿Cómo es posible que en un acto de sectarismo político estén dispuestos a traicionar a los jóvenes que tanto lo necesitan? El presidente Gustavo Petro estaría politizando a las Fuerzas Armadas. Esto representa un grave peligro para la democracia. Lo que faltaba, la politización de las fuerzas militares por parte de este gobierno. 45 militares, entre mayores y coroneles, fueron retirados del Ejército Nacional. Es absolutamente inconveniente que se produzca un fenómeno de esta naturaleza en medio de un orden público muy desordenado y a puertas de un debate electoral. Es evidente que lo que hay es un propósito de politizar la fuerza, lo cual es una denuncia que hacemos con el mayor respeto por cuenta de la investigación que
que el periódico El Tiempo de Bogotá ha hecho sobre el retiro de tantos oficiales en 3 meses. En Colombia nos dedicamos a hacer y deshacer constituciones en vez de construir una nación. Sí. No, lo que pasa es que sí hay que preguntarles, como decían los campesinos tolimenses, frente a la aparición de los espantos, de parte de Dios y de parte del diablo, que necesitan. O sea, ¿qué carajos, qué diablos es lo que quieren cambiar? ¿Cuál es la norma que impide hacer en la Constitución? Quiero decir, porque constituyente es para cambiar la Constitución. ¿Cuál es la norma actual que hay que cambiar para que se pueda resolver un problema que no se puede hacer con la normatividad vigente? Este es el tema, a mi juicio, central. Señalar cómo hay una gran diferencia entre lo que ocurrió con las antiguas colonias inglesas, particularmente los Estados Unidos, que desde la independencia se dedicaron a crear las condiciones para formar nación, y lo que pasó con las colonias españolas, que nos dedicamos a hacer constituciones y no hemos parado todavía. Buena parte del siglo XIX lo pasamos en las llamadas guerras civiles que tenían como pretexto cambiar una constitución, imponer una constitución, sustituir una constitución. Toda nuestra historia, incluso muchas veces sangrienta, viene de ahí, del siglo XIX. Gracias por informarse con La Llave. Feliz Día de la Madre a todas las madres de Colombia, y Jorge, tienes la palabra. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les dejé una reflexión en programa layave.com y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.